Bueno, y se refiere a un aspecto también fundamental para implementar o implantar una nueva solución de Dynamics, una vertical, que es el proceso de migración de datos. Hemos visto ya cómo generar una primera plantilla de datos predeterminados que se le puedan aplicar los datos para colocar determinada información de los grupos contables, aquellos valores que están predeterminados y que son fijos. Y ahora vamos a empezar con el proceso de migración. El proceso de migración de datos se puede utilizar tanto el cliente por roles como se puede utilizar el cliente clásico. Yo recomiendo utilizar el cliente clásico fundamentalmente porque tiene acceso al Object Designer, tiene acceso directo a las tablas, puede ver una vinculación directa con las tablas, cosa que en el caso del cliente por roles no lo tiene. De todas maneras, vamos a utilizar, si queréis, el cliente por roles, que es el que estáis acostumbrados, y vamos a realizar un proceso de migración de datos. Los procesos de migración de datos, en el caso de Dynamics, lo trabaja administración, configuración de la aplicación, configuración de la empresa. Aquí tenéis los cuestionarios, la migración y las plantillas principales predeterminadas. Sé que Sori me va a decir que hay un acceso directo de migración de datos, efectivamente, aquí está. Bueno, pues lo que tenemos que en la migración de datos lo que trabaja trabaja con un conjunto de tablas. Voy a eliminar esta tabla porque esta tabla la tengo yo creada de forma de ejemplo. Trabaja con un conjunto de tablas. En Dynamics toda la información está en las tablas de la base de datos y para el proceso de migración también genera las correspondientes tablas. Bueno, él genera una tabla de migración donde esa tabla de migración se le dan las características de la migración. Por omisión, cuando se obtiene o cuando se opta por seleccionar un cuestionario de configuración para configurar las tablas predeterminadas, perdón, genera un conjunto de tablas de migración para aquellas tablas en las que puede contener registros de cara a poder exportar esos datos. ¿Vale? Entonces, el proceso de migración es muy sencillo. Nosotros tenemos que definir unas tablas para poder migrar y unas tablas también para poder importar y para poder exportar. En el caso que nosotros tengamos aquí registros, estas tablas nos permitirán perfectamente, estas tablas serían para poder establecer un proceso de exportación, aunque también podríamos utilizar para poder importar datos de esta tabla siempre y cuando tuvieran las mismas características, que ahora veremos cuáles son las características de migración. Vamos a empezar con un proceso muy sencillo. La migración puede ser de dos tipos, puede ser una migración manual. Nosotros generamos un archivo de migración donde se rellenan unos datos que luego importamos en el sistema, o bien poder establecer migraciones entre distintas instalaciones o distintas implementaciones de Dynamics. Bueno, si vemos en el caso de las ventas y marketing, en el informe y análisis, en venta y marketing, en las listas, en los clientes, vemos que no tenemos ningún cliente. Bueno, pues eso sería una primera opción de migración. La migración sería decidir, bueno, pues quiero migrar datos de clientes. ¿Tenemos una tabla generada para la migración de clientes? No. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. ¿Tenemos una tabla para el currency? Sí. ¿Con cuántos registros? Con 47. Los 47 currency, los 47 registros que tenemos en la base de datos de todas las divisas que existen y que se han instalado en la configuración inicial. ¿Podríamos hacer una exportación de estos datos? Sí. ¿Podríamos importar nuevas divisas? También, pero insisto, importar nuevas divisas podemos utilizar esta característica de tabla de migración siempre y cuando tuviera las mismas características de migración. ¿Cuáles son las características de migración? Los mismos campos de las tablas de la base de datos que se vayan a completar, evidentemente. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva migración. Esa migración va a ser de la tabla 18, por eso os decía lo del tema del Object Designer, tener acceso directo a las tablas, que es la tabla Customer. No tenemos registros, no hay errores de migración, no hay registros todavía en el proceso de migración y aquí aparece el ID del formulario. ¿El ID del formulario qué sería? El ID del formulario es la ficha que tenemos para poder visualizar los registros de la base de datos. Si nos vamos a información relacionada, migración, registro de base de datos, te dice que no puede, porque no sabe cuál es el formulario que existe. El formulario concretamente el 21. Pero en este caso tampoco es una cuestión relevante porque no tenemos registro de la base de datos. De hecho, si ahora vemos los registros de la base de datos, sí te carga el formulario y te lo carga vacío. No tenemos clientes, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en la tabla 42 del método de redondeo, si nos vamos aquí a ver los registros de la base de datos, sí tira del formulario correspondiente y el formulario tiene aquí todos los registros completos, ¿vale? Puede ser una ficha, puede ser una vista, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos.
Ya tenemos lo que es la parte correspondiente a los clientes y demás. Ahora, el siguiente aspecto de la migración. Los registros de migración serán los registros que se han migrado, porque habrá que validarlos antes de aplicarlos. Los errores de migración que se puedan producir, los registros de base de datos y, muy importante, lo que yo decía antes, las características de la migración. ¿Cuáles son los campos que se van a migrar de las tablas? Aquí aparecen todos los campos. Inicialmente nos desesperaremos porque no somos capaces de seleccionar ninguno. ¿Qué tenemos que hacer? Editar la lista. Y decidir que los campos que yo quiero migrar son name, share name, name2 o name2, address, address2 y city. Esos son los campos que yo quiero migrar. Aceptar. Esta es la tabla del identificador 18 de migración. Esa es la tabla con la que yo voy a migrar los datos de los clientes. ¿Qué significa migrar? Significa que yo voy a exportar esa tabla, la voy a exportar, ya tengo las características, la voy a exportar a un Excel, la puedo exportar a un XML, esa tabla me la van a completar y una vez que esté completada por el cliente, la voy a importar y la voy a incorporar como datos de mi cliente. Vamos a ver, ¿qué necesitaríamos ahora? Una vez que ya tenemos establecidas las características de migrar, exportar. Pero ojo, muy importante, exportar XML, exportar Excel. Es muy importante que si aquí seleccionamos la opción de exportar, exporta todas las tablas de migración para hacer un proceso masivo de migración. Si solamente queremos exportar uno, tenemos que filtrar, ya dependiendo de lo que se quiera. En este caso a nosotros nos interesa solamente a tratar los clientes porque el resto de tablas no vamos a hacer ningún tipo de importación y exportación. Seleccionamos la tabla que queremos y ya tenemos la tabla lista para realizar el proceso de exportación. Si no indicamos ese filtro, nos hubiese creado una hoja, un libro en Excel, si exportamos Excel, con una hoja para cada una de las tablas de migración, de cara a que puedan ser rellenadas. Ahora, en las acciones exportamos a Excel, le damos un nombre, migración customer, el nombre que queráis, y se realiza el proceso de exportación. Exporta la hoja, ya se ha creado la hoja correspondiente, cerramos, y ahora, si vemos migración customer, ¿qué tenemos? En la Excel vemos que nos ha generado una tabla de migración. La tabla de migración, los nombres correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podría hacer yo aquí ahora? ¿Qué podría hacer yo aquí ahora? Empezar a indicar. Número 1. Nombre Antonio Becerra. Nombre Antonio. Alias Antonio. Becerra, dirección Carretera Sacramento, DPTO. Informática, población Almería. Guardo y ya se ha generado, ya he rellenado el archivo de migración. ¿Qué tendría que hacer ahora? Desde Dynamic, en la tabla 18, buscar la tabla 18 y desde la tabla 18 ahora hacer un proceso de importar desde Excel. Importar desde Excel, seleccionamos la tabla ya rellenada, abrimos, que permita siempre, importa los datos y me dice, se han importado correctamente. Y esto es muy importante, porque fijaos ahora, aparecen registros de migración, no aparecen errores, pero no aparecen registros de base de datos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es validar que los datos de migración son correctos. Entonces, si ahora vemos el registro, efectivamente, no ha validado correctamente el registro, vemos que está perfectamente el registro de migración. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? En la migración, aplicar los datos de migración. Aplicamos los datos de migración, ya están los datos aplicados correctamente, y si ahora nos vamos a venta y marketing y vemos las listas, curiosamente tenemos un cliente que es Antonio Becerra. Evidentemente, sí genera errores. ¿Por qué genera errores? No es que genere errores. La migración, la historia es que hay información de grupos contables que es fundamental, que hay que rellenar. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Aplicar una plantilla y quedaría perfecto. Coger y decir, yo le aplico ahora una plantilla. ¿Qué plantilla? La del cliente tal, la del cliente oral, la del cliente doméstico. Le aplico la plantilla, evidentemente ya sabía el problema de las plantillas con el yes y demás, y cuando le aplicara la plantilla ya tendría resuelto el problema. Bueno, pues este es el primer proceso de migración que se puede realizar. Este es el primer proceso de migración y ahora veremos el siguiente.